actually live in the home with the local pastor. Cuando viajamos a Malawi, África, vivimos en las casas junto con los pastores locales. And he lives out in a very remote village. Uno de ellos con el que nos quedamos vive en un poblado muy lejos. And they have no electricity, no running water, no bathroom. No tienen baños, no tienen agua potable, no tienen electricidad. And you eat with the family and whatever meals they're preparing. Comemos con la familia cualquier cosa que ellos cocinen. And it's a real culture shock for people from America to travel and to go into that environment. Y es un cambio muy drástico de cultural para los americanos misioneros que vamos a esos lugares. And as we go out to do the work, we actually go out into the remote bush area and stay in tents. Y cuando llevamos la palabra a otras áreas remotas ahí mismo, viajamos y nos quedamos en tiendas de acampar. And we'll be there for a week at a time. Nos quedamos una semana cada vez que vamos. And we'll travel from to new villages and get permission from the village headman to do our ministry. Y vamos a los pueblos y les pedimos permiso a los líderes de la comunidad para que nos den el permiso de poder llevar a cabo nuestro ministerio ahí. So we'll travel to a village where there's no church and we'll set up and play the Jesus film in their language, Chichewa. Y lo que hacemos es que viajamos a lugares donde no hay iglesia y proyectamos la película de Jesús en el idioma de ellos, que es el Chichewa. And we'll share the gospel and give out tracts. Les compartimos el evangelio y les repartimos folletos. And then the next day or a week or so later, the pastor and his elders will come back and go hut to hut and talk to the people about those who may have received Christ. Y al siguiente día los pastores locales van con nosotros y visitamos casa por casa, compartiéndole a aquellos que ya aceptaron a Jesucristo en la noche anterior. And those who've been saved, that's the beginning of the new church in that village. Y aquellos que son salvos en ese momento, nosotros es cuando plantamos una iglesia. Ellos vienen a hacer la iglesia. And so then the pastor leads them to follow through with baptism, and then they begin to set up the new church. Y los pastores comienzan a darle el seguimiento hasta el bautismo, y de ahí es cuando ya se planta la iglesia. Now, for you, what does it mean to be a missionary? To be a missionary is to, in my life personally, to carry out the Great Commission that Jesus left us. Para mí, en lo personal, ser un misionero es llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos ha mandado. The last thing that Jesus said before he returned to heaven was that we were to go into all nations and preach the gospel and baptize them. Lo último que Jesús dijo antes de ir al cielo es que vayamos a todas las naciones, prediquemos el evangelio y los bauticemos. And then to teach them all the other things that he taught us. Y enseñarle todas las cosas que él nos enseñó. So to be obedient to Jesus in my life, I'm trying to, let him lead me to the places that he wants me to go, and that's what I'm doing. Y para ser obediente a lo que Jesús me ha mandado a hacer en mi vida personal, yo voy a los lugares donde él me pide que yo vaya, y para poder llevar a cabo en mi vida personal ese mandato. And for some people, it is God's call to actually travel to these other countries to do this work. Para algunas personas es diferente. Para algunas personas tienen el llamado de viajar a estos países para llevar a cabo esta obra. And I do feel that this is God's call on my life, is to
travel and try to start churches and to spread his gospel in places it's not being carried to. Y yo siento que el llamado de Dios para mi vida es llevar el evangelio y plantar iglesia a los lugares donde no ha llegado todavía el evangelio o alguna iglesia. And that's not only to, you know, the homes and the area where I live, but also to other countries. Y eso no es solamente en el área donde yo vivo, sino también en otros países. I know one village that I remember that we went into. They have medicine doctors there. Hay muchas historias durante todos los años, pero una personal en uno de los pueblos que viajamos, habían doctores médicos. And I can remember how when he got word that we were in the village, that he came to the home where we were staying. Y cuando la palabra, cuando se recorrió entre el pueblo que nosotros estábamos ahí, él vino hacia donde nos estábamos quedando. But yeah, I can remember a village that we went into, and there was a medicine man or a witch doctor. Yo me acuerdo en uno de los pueblos que fuimos que había un brujo. And he came and was doing the dance with the white paint on him, and it was very scary. Y vino hacia nosotros comenzó a hacer sus danzas y todos sus rituales, y era algo de temor. But eventually, through the church that was planted in that village, he became saved and became a Christian. Pero eventualmente, a través de la iglesia que se plantó en ese lugar, ese hombre se convirtió al evangelio. And it just shows the power of the gospel to take light into these dark places and see God change people's lives. Y eso nos demuestra el poder del evangelio que entra en estos lugares de tinieblas y trae un cambio en la vida de las personas. That it really moves people from darkness into light. Y realmente el evangelio mueve a las personas de las tinieblas hacia la luz. And that man is now actually a leader in the church there. Y ese hombre hoy en día es líder, parte del liderazgo de esa iglesia. Okay. That's it. Okay. Some other places that we've done mission work is in the Dominican Republic. We work with a pastor in a church there. Otros lugares donde hemos hecho trabajo misionero ha sido en República Dominicana, donde estuvimos trabajando con un pastor y una iglesia en ese lugar. And
he had found a small village of old people. Y él encontró un pueblo pequeño de puros ancianos. And they were from the country of Haiti. Y estas personas eran del país de Haití. And they had came there when they was younger, and they had worked in the sugarcane fields. Y habían venido a República Dominicana cuando eran jóvenes y trabajaron en los cañaverales. But they had gotten too old to work, and now they was there literally starving to death. Pero ya estaban todos ellos muy ancianos y no podían trabajar y se estaban muriendo de hambre. So the pastor had built like a home for them to stay in beside the church. Así que el pastor les había construido una casa donde ellos podían vivir a un lado de la iglesia. And he was taking care of them there. Y el pastor estaba cuidando de estas personas. And this is part of what missionaries do. Y eso es una parte también de lo que los misioneros hacen. You know, Jesus' teaching was we were supposed to help those in need and the poor that couldn't help themselves. Jesús nos enseñó que teníamos que ayudar a aquellos que estaban en necesidad, al pobre. And so that was the work that we did in Dominican Republic. Así que ese fue el trabajo que nosotros realizamos en República Dominicana. In Costa Rica, we built a home for a missionary and his wife. En Costa Rica también construimos una casa para un misionero y su esposa. They were from Argentina. Ellos eran de Argentina. And they had quit their jobs. They had good jobs. They quit them because they felt the call of God to be missionaries in Costa Rica. Y ellos dejaron su hogar y sus trabajos porque ellos sintieron el llamado de Dios para ir como misioneros a Costa Rica. So we traveled with a team there and built them a home. Así que viajamos con un equipo a Costa Rica y les construimos una casa. And we also did work in the country of Panama. También hemos hecho trabajo misionero en el país de Panamá. With some of the tribal Indians along the Panama Canal. Con algunos de los indígenas que viven en las selvas pegadas al canal de Panamá. Just trying to take the gospel and share it with them and to work with the schools. Llevamos el evangelio, compartimos con ellos y trabajamos en las escuelas. And there's still a great need with those people there. Y aún sigue habiendo una gran necesidad con esas personas ahí. Because the last day that we was there, they were saying they wasn't letting any more Christian missionaries come for a while because they were fixing to start their black magic ceremonies. Porque el último día que estuvimos ahí dijeron que no iban a dejar entrar ningunos otros misioneros porque estaban por comenzar a practicar la magia negra. So the work is still going on there to carry those people. Así que el trabajo sigue estando ahí de llevar el evangelio a estos grupos en Panamá. Well, I talked about some the other day when we did the interview, but I was thinking when I preached the other night in Naha, la noche que compartió la palabra en Naha, ahí con los lacandones. And the lady came up and was talking about she had become a Christian. Una mujer se me acercó y me estaba platicando que ella se había convertido al evangelio. But she was actually, and her kids were actually seeing people in their house that really was not there. Y me decían que ella y sus hijos estaban viendo cosas dentro de su casa, como que gente. And we know biblically the Bible tells us that evil spirits can take on different forms. Y sabemos que la Biblia nos dice que los espíritus pueden tomar diferentes formas.
we're trying to help her understand that as a Christian, she has authority through Christ over any evil spirits. Y estamos enseñándole a ella que ella como cristiana tiene la autoridad a través de Jesucristo, el poder contra todos esos espíritus. But that's how Satan works, to bring fear into our lives. Pero esa es la manera en la cual Satanás trabaja para traer ese temor a nuestras vidas. And that's sort of the same thing that happens on the Navajo Indian Reservation in New Mexico. Y eso mismo sucede en Nuevo México con los indígenas de las reservas de los Navajos. There is a very deep darkness there. Hay un espíritu de tinieblas muy fuerte en ese lugar. Very spiritual, a very spiritual darkness in that whole reservation. Unas tinieblas espirituales muy grandes en toda la reserva. And they see spirits as well. Y ellos también ven espíritus. They call them skinwalkers. Que ellos le llaman como skinwalkers. Skinwalkers. Que le llaman como caminantes. They actually take on many different forms. Porque ellos lo han visto en diferentes formas. And make all kind of strange sounds and noises. Y hayan escuchado ruidos extraños. And many individuals that have become Christian Y muchos de ellos que se han convertido al evangelio have told us about their experiences with that. nos han platicado de su experiencia. And we also have had to help them understand about their spiritual authority through Y Christ también les ayudamos a entender el poder o la autoridad que tienen sobre esos espíritus a través de Jesucristo, over Satan. sobre And evil Satanás, spirits. sobre todos esos espíritus. But also they have medicine men there. Pero también tienen brujos. And Allá you can adentro. always tell the medicine man where he lives Y uno se puede dar cuenta de los chamanes o de los brujos en donde viven, because he's the only one that has a nicer house and more stuff. porque él es el único que tiene una casa mejor y muchas cosas. Because he charges a good bit of money for him to take curses off of people. Porque él les cobra un buen dinero a la gente para poder quitarles la maldición que se les ha dado a ellos. Actually, they will give whatever they have in order to get the curse taken off. Y mucha gente da todo lo que tiene para que el brujo les quite esa maldición. And in their old traditional thought, Y traditional what? Thinking. Y también hay un pensamiento tradicional. they believed that the medicine man was the only one that could help them in that situation. Y que en el cual ellos creen que solamente el brujo puede ayudarles en esa situación. And for those that have become Christians, we've had to train them about spiritual Y authority. para aquellos que se convierten, nosotros tenemos que enseñarles sobre la autoridad espiritual. And that as a Christian, that God has complete control over their lives. Y que como cristianos, Dios es el que tiene el control en sus vidas. But the same thing happens sort of in the Philippines as well. Y también lo mismo sucede en las Filipinas. So many people are held in bondage, spiritual bondage, with the old traditional thoughts. Mucha gente se encuentran atadas espiritualmente por los pensamientos tradicionales. But the gospel in Christ brings freedom Pero el Evangelio en Jesucristo trae libertad and helps them out of that bondage. y los ayuda a que sean libres de esas ataduras. Well, we have traveled together, me and Bobby. We've done work in Dominican Republic together, where he worked mostly with a medical team. Bobby y yo hicimos un viaje juntos a República Dominicana, donde Bobby mayormente trabajó con un equipo médico. And I was working more with a construction team. Y yo estaba trabajando más con un equipo de construcción. But we've also, the work here with the Mayans. We También began that hemos work together. hecho trabajos aquí con los Lacandones en México. And as we
when we first was bringing them their Bibles and the first meal we did with the village. Cuando alimentamos por primera vez a toda la tribu y les trajimos sus Biblias. And have been part of just seeing the Mayans there begin to come to Christ. Y hemos sido parte ambos de ver cómo los lacandones están viniendo a Cristo. Yeah, when we were in Dominican Republic together and he was working in construction, I was working with the medical team. Cuando estuvimos en República Dominicana, yo trabajaba con un equipo de construcción y yo con un equipo médico. We actually had doctors that were doing surgery. También teníamos doctores que estaban realizando cirugías. It was at a hospital. Y era en un hospital. And the operating room still had open windows. Los cuartos en el hospital tenía ventanas que estaban abiertas. They were doing mostly hernia surgeries. Y mayormente nuestro equipo médico estaba llevando a cabo cirugías de gente que tenía hernias. And my job was to kill the flies with a fly swatter during surgery. Y mi trabajo era matar a las moscas que estaban entrando por la ventana. That's a nice job. That's right. That's right. Oh, Lord. My first trip to Romania was right after the communist government had been overthrown. Mi primer viaje a Rumania fue cuando el gobierno comunista había sido echado afuera. And the Greek Orthodox Church was in control of religion during the communist reign. Y la iglesia ortodoxa estaba a cargo de la religión en los años del comunismo. And even after the communist government had been overthrown, y aún después de que el gobierno comunista había sido echado afuera, the Greek Orthodox Church was still in control of the education or school system. Los ortodoxos estaban a cargo de la educación y del sistema escolar.